Aquí también hay otros tipos de acotación con los cuales podemos tener en cuenta cómo utilizar nuestras líneas y cómo hacer más clara la información que vamos a entregar. Esta, por ejemplo, es una acotación lineal. Entonces tenemos orígenes de la línea de referencia e intersección de la primera línea de referencia con la línea de cota. Hay una pieza, como se ve aquí es fuertecita, la misma línea que indicábamos ahora con la que se rompen objetos, y esta línea de cota sube en las partes externas de la figura principal que queremos acotar. Podríamos haberla acotado desde los centros, pero en este tipo de acotación se hace desde las partes externas. Aquí tenemos este tipo de acotación, como lo mencionaba anteriormente, las de diámetro, y punto de sección y punto opuesto. En este caso, las flechas están indicándome que hacia afuera el diámetro de esta circunferencia mide 32. También vemos el símbolo de diámetro aquí. Esta es la de punto de sección. 24 es la cota que, tocando esta circunferencia, nos dice cuál es la medida exacta. Hay que notar que en esta circunferencia no se dibujaron las líneas de centro y auxiliares que nos permiten indicar que esto en efecto es una circunferencia, porque este tipo de acotación ya toca los dos límites de la circunferencia, el diámetro. Esta simplemente toca uno de sus radios, aunque aquí indica que es un diámetro. Caso contrario, el del radio, que siempre se acota de esta forma, en el cual tenemos una línea de centro que parece una mira. La extensión de las líneas de centro, esto siempre nos va a indicar cuál es la parte central de esta circunferencia y a su vez la de este radio. Como ven, la cota del radio viene la parte numérica precedida de una R, pero toca el arco al cual está haciendo referencia. Es una cota de punto de selección y punto de centro. También hay una cota de coordenadas como están aquí especificadas, ubicación y característica del extremo de la directriz de forma similar, nos da la característica de la ubicación, y estas de que tenemos acá abajo son cotas para indicar ángulos. En este caso hay unos de 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un vértice con un ángulo. Los orígenes de la línea de referencia y arco de línea de cota, que es esta que tenemos acá. Esta es una acotación angular de 2 puntos, orígenes de línea de referencia y arco de cota. Como vemos, solo utilizamos 2 puntos de referencia. De igual forma aquí, 2 puntos de referencia. Vamos a ver en esta siguiente parte las formas correctas de acotar. Ya vimos cuáles eran los elementos de una cota y con esto vamos a entender cómo se debe acotar. Dado que las cotas se hacen para darle dimensión a los dibujos y referenciarlos de forma directa con el objeto, es imperativo que la información que entreguen sea específica y correctamente expresada. De aquí tenemos que hacer referencia a que las cotas se necesitan poner en puntos estratégicos donde la pieza no se vea, digamos, ensuciada por la información extra. Vemos aquí que dependiendo de la norma con la que se esté ejecutando el dibujo, como hablaba anteriormente, deberán respetarse tamaños de letra, de cabeza de flecha, de posición de información e incluso de interrupción de la cota por parte del dato. Las acotaciones deben facilitar la interpretación de la pieza. En ningún caso deberán complicar su lectura. Y en una pieza la información debe ser concisa, no es correcto repetir cotas o bien exceder la información en el dibujo. Veamos. Dice, las líneas de cotas deben dibujarse fuera del contorno de figuras. Es incorrecto poner la información dentro de la cota, dentro de la pieza, dado que lo que necesitamos entender es que esta cuña mide X, Y y Z. No que tiene información acá, ¿correcto? También tenemos estas líneas de acá en las que se expresa que las líneas de cota no pueden coincidir con las líneas de dibujo. Para eso existen las líneas de proyección, como en el ejemplo que vemos aquí. Para hacer esta acotación deberá proyectarse líneas. Las líneas de cota de los radios no deben coincidir con el horizontal y el vertical. Si notan acá, si fuéramos a poner una cota aquí, un dato, parecería que completa este medio arco. Por eso siempre se utilizan ángulos que sean diferentes de 0 y de 180 grados. Las líneas de cota deben ser paralelas al contorno de la figura y las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a los elementos de cota. Aquí estaríamos dibujando un isométrico de cotas, por lo tanto las distancias de aquí hasta aquí no serían reales. Caso contrario, aquí, donde tenemos la misma figura y todas las medidas que nos estén mostrando acá serán reales, serán
medida de confianza. Las líneas de cota y de referencia no deben cortar el dibujo a menos que sea inevitable. Vemos esta cota de acá que se pudo bien acotar en la parte de arriba, esta se pudo acotar acá y esta cota se pudo hacer justo aquí o en la parte del otro lado. Es la misma pieza y estas cotas nos permiten entender el dibujo de nuevo sin información adentro. Los números deben situarse separados de las líneas de cota, centrados y por encima de ellas. Deben leerse desde el cuadrante que está entre las 3 y las 6 horas. Poner un número aquí es incorrecto, aparte de que no tiene nada de estética. Es correcta de esta forma, en la cual podemos entender claramente cuál es la dimensión y cuál es el dígito de la cota. Otro ejemplo en el cual podemos ver dónde se ven las intersecciones mal hechas dentro de un sistema de acotado. Podríamos pensar que está bien esto y que esta línea, si bien se cruza con líneas de proyección, digamos que está permitido en alguno de los casos, pero siempre que se pueda acotar la información de forma concisa y clara es mucho mejor. Aquí hay un montón de números que la verdad dificultan la lectura de la pieza. Aquí, por otro lado, con incluso menor cantidad de cotas podemos entender cómo se puede fabricar esta pieza. El tema siguiente es el escalado. Si bien tenemos piezas que vamos a poner dentro de un dibujo y un plano, es importante entender que estas piezas no siempre se van a poner con sus dimensiones reales dentro de nuestro dibujo. Sería prácticamente imposible. Una casa, a modo de ejemplo, no se puede dibujar en un papel del tamaño de la casa. Por eso, el escalado busca que estas piezas se optimicen en relación al objeto del cual se van a dibujar. Es decir, en la búsqueda de la optimización del dibujo, la aplicación de la escala aporta gran ayuda cuando se trata de aumentar objetos para ver claramente sus detalles o bien reducirlos para representarlos como una unidad. La escala de reducción hace referencia a la miniaturización de un objeto en el dibujo. Se emplea principalmente cuando se requiere ver en contorno y las formas generales de la pieza. La escala de aumento hace referencia al funcionamiento del objeto mediante la entrega de detalles en el dibujo, viéndolo de forma general en el plano y mostrando con mayor claridad su forma, contornos y detalles. Las generalidades sobre las cotas y sobre el escalado. La escala no afecta las medidas de las cotas. La escala se debe indicar siempre en las notas del plano. Una escala 1 a 1 significa que tanto el objeto real como el dibujo de este miden exactamente lo mismo. Es muy importante entender sobre todo este segundo punto en el que las notas siempre deben indicar a qué escala está siendo dibujado el objeto, porque nos permite hacer un cálculo matemático con el cual podemos entender que si 1 metro en la casa mide en el objeto 1 metro, en el plano podrá medir 1 centímetro. Dado que la escala mantiene la información de las medidas reales del objeto, si en el plano este se amplía o se reduce, el valor en la cota es siempre el mismo, dado que esa escala está especificada en el apartado escala cuando debe ponerse en las notas. Vamos a ver una generalidad del cálculo de escala, es bastante sencillo. Una escala 1 a 1 o 1 en 1 o una escala natural no representa variaciones. Las medidas del objeto son las mismas que las medidas en el plano. Sin embargo, una escala de 1 en 2 representa reducción. Las medidas del objeto están divididas por 2 en el plano, es decir, que el dibujo tiene la mitad del tamaño del objeto real. Esta escala puede contener cualquier número después de los 2 puntos. De hecho, es una clave interesante que se puede dar. Si después de los 2 puntos el número es mayor, significa que la escala es de reducción. De forma contraria, si antes de los 2 puntos el número mayor está ahí, la escala representa un aumento. En el caso anterior es una división y en este caso es una multiplicación. Quiero decir, una escala 2 en 1 representa aumento. Las medidas del objeto están multiplicadas por 2 en este caso, en el plano. Es decir, que el dibujo tiene el doble del tamaño del objeto real. Estos números, como estaba diciéndoles anteriormente, pueden ser 5, 10, 25, el número al que se necesiten para ver en todo caso los detalles si es un aumento o para reducirla si el objeto es demasiado grande. Aquí hay un ejemplo final en el cual podemos entender cómo sirve la escala. La escala sirve para dar información sobre el dimensionamiento y las medidas reales de una pieza. En este caso hay una escala de reducción. Si este es nuestro objeto que mide 12 centímetros por abajo y 6 centímetros por arriba, al reducirlo en escala 1 en 2, nuestros 12 centímetros se dividirán por 2, con lo cual nos da 6, y nuestros 6 centímetros se dividirán por 2,
y nos dará una escala de 3 centímetros en el dibujo. De forma contraria, la escala de aumento se amplía teniendo el objeto una medida de 5 centímetros y al hacerlo en 4 a 1, es decir, 4 veces este mismo dígito de acá, este mismo número, se aumenta para darnos un objeto de escala 4 en 1. Muy bien, esto ha sido todo por el segundo video. Mi nombre es Julián David Bustamante, docente del Tecnológico de Antioquia, y estos son nuestro material de apoyo para las clases de dibujo.